tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón a quien lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Hoy celebramos el último domingo del año litúrgico, ¿no? Y siempre coincidiendo pues con esta solemnidad de Jesucristo, Señor nuestro, Rey del universo. Hoy terminamos, por lo tanto, esta última semana recordando que Jesús es nuestro Rey y que es Rey de todo lo creado, ¿no? Y queremos que Jesús reine. Celebremos, por tanto, que Jesús es el Señor, que nos trae la salvación y que nos guía en el camino hacia ese reino suyo, ese reino de Dios. Dispongámonos a celebrar esta Eucaristía haciendo un momento de silencio y pidiendo perdón por tantas veces que ofendemos a Dios y por nuestros pecados. Tú, que quieres que la luz del Evangelio llegue a todos los rincones del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que a nadie excluyes de tu amor, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que preparas para todo el mundo el banquete de tu reino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En esta primera lectura escucharemos cómo los israelitas pidieron a David que fuese su rey y su guía. Y es como una figura de lo que los cristianos queremos que Jesucristo sea para nosotros. Escuchemos.
Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Ahora escucharemos un himno a Jesucristo, nuestra cabeza, nuestro Señor, que nos abre a la luz de su reino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que recibiera toda la plenitud, y por Él y para Él
quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de Él un letrero: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera tú temes a tu Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy cojo el leccionario porque hay muchas cosas que me gustaría explicar. Y es que la solemnidad
que hoy celebramos, pues es muy importante, como muchas fiestas, ¿no? Que cada domingo sabemos que es muy importante, pero la Iglesia sabiamente nos dice, bueno, este domingo es una solemnidad especial, ¿no? Hoy decíamos al principio de la Eucaristía que celebramos a Jesús como Rey del universo. Y la Iglesia nos presenta dos lecturas. Podríamos decir que la primera nos puede ayudar a comprender esa idea de Jesús como Rey del universo, más sencilla, más fácil de entender. Y después esa carta del apóstol San Pablo que desarrolla, ¿no? Y explica con más atención lo que significa que Jesús sea Rey del universo. Y vamos a empezar por ahí, porque San Pablo, como dice en esta lectura, no deja, ¿no?, de explicar quién es Jesucristo como Rey y como su reino, ¿no?, como Señor de ese reino, ¿no?, como Hijo de Dios. Y nos explica muchas cosas, algunas muy profundas, que por eso creo que es importante volver a repasar. Jesús es Rey en tanto que nos ha salvado de las tinieblas, que nos regala un reino de amor, que ha dado su vida para nosotros, nos da el perdón. Él es imagen de Dios. A través de Él fueron creadas todas las cosas, lo que vemos y lo que no podemos ver. Él es anterior a todo lo que es creado y Él es también el fin y la eternidad, porque así quiso Dios que en Jesucristo encontráramos la plenitud. Si leemos todo esto, que es difícil de entender, podemos llegar a acercarnos un poquito, a medida que vamos como pensándolo y profundizando, vamos acercándonos un poquito a lo que estamos celebrando, que Jesús sea Rey. ¿Por qué digo esto y por qué San Pablo quiere escribirlo y relatarlo tan claramente? Bueno, porque a lo largo de la historia la idea de los reyes se ha ido como difuminando, ¿no? Incluso se ha ido como manchando, porque en definitiva somos hombres, ¿no? Y nos equivocamos y fallamos, y podemos tener como ejemplos de personas que han sido reyes, que han sido buenos, algunos incluso son santos en nuestra Iglesia, pero nadie comparado con Jesucristo, ¿no? Entonces, vayamos profundizando también nosotros en esa realidad de lo que significa ser Rey cuando nos dirigimos a Jesús, ¿no? Una idea que sobrepasa la idea de este mundo, de lo que significa ser Rey en este mundo, ¿no? Lógicamente, todas las imágenes que se pintan sobre Jesús como Rey, o todas las esculturas que se hacen, tienen una connotación de la tierra, ¿no? Con esa corona, con esas vestimentas. Pero nosotros vamos más allá y partimos de esta lectura que nos ayude, ¿no? Si a veces se nos hace difícil pensar en Jesús como Rey, ¿no? Porque, como hemos dicho, ¿no? Ensucia esa imagen de la realeza de este mundo, leamos esta lectura, ¿no? Y pensemos que esa idea de realeza supera nuestra idea de este mundo. Creo que es importante remarcar esa realeza de Jesucristo, ¿no?, que nos supera y que nos desborda. Bien, pero para ir profundizando todavía más en la idea de Jesús como Rey, leemos esta primera lectura y nos habla de David. Y es que si lo pensamos bien y sabemos un poquito de la Biblia, David, antes de ser rey, ¿qué era?
era un pastor. Y qué curioso que muchas veces nosotros también hablamos de Jesús no ya como rey, sino como pastor. ¿En qué se parecen un rey y un pastor? Pues se parecen en que los dos deben, si son buen pastor y buen rey, deben cuidar al rebaño, deben cuidar a los ciudadanos, ¿no? Nos decía también la lectura que debe ser guía, un ejemplo a imitar, a seguir, para cuando nos perdemos volver al camino, ¿no? Y no caer en esas tinieblas, como decíamos. También esa similitud entre un pastor y un rey es el que está atento al peligro, de si hay, ¿no? Pues Jesucristo, que es rey, nos salva del peligro, del demonio, de la tentación. El pastor, ¿no? Vigila a sus ovejas para que no caigan en manos de bandidos o de los lobos, ¿no? Y en definitiva, lo que a mí más me gusta de esa similitud entre un pastor y un rey es la dependencia, la necesidad que tienen tanto las ovejas como los ciudadanos de su responsable. Porque si cada uno de nosotros no nos consideramos necesitados de alguien por encima de mí, que en este caso es Jesucristo, que es Rey, que es Pastor, si yo no considero que necesito un guía, que necesite a alguien que me proteja, que necesite a alguien que me cuide, que me ame, por eso esta fiesta es tan importante. Hoy reconocemos a Jesús como Rey, sí, es verdad, pero como el que me cuida, el que me guía, el que está atento en los momentos de tentación en el que yo puedo estar atraído, ¿no? Por ese mal, por esa tiniebla, está allí cuidándome. Por lo tanto, creo que es interesante que profundicemos en eso. Cuánto yo me siento dependiente de Jesucristo, de que entre en una iglesia y lo primero que le diga es: necesitaba verte, necesitaba sentirte cerca de mí, necesitaba que me dieras tu perdón, tu gracia que salva, que me dieras tu luz para que me guíe, ¿no? Hoy estamos celebrando esto. Junto con la celebración de Jesús como Rey, nosotros celebramos que somos sirvientes, necesitados de este Rey que es Jesús. Y en tanto que yo me descubro necesitado de alguien por encima de mí, que es Jesucristo, pues también pienso, ¿no?, en las veces que yo no lo he elegido como Rey y que lo he apartado de mi corazón para que lo gobierne, para que lo custodie, y lo he apartado pues en los momentos pues de egoísmo, de enfado, de ira, y no dejo que Él sea el que lleve mi vida, ¿no? Y soy yo. Y entonces me doy cuenta y digo: qué tonto, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo el propio guía de mi vida si fallo tantas veces, si me reconozco débil, ¿no? Y hoy le volvemos a decir: Jesús, quiero de verdad que reines mi vida, que me sigas perdonando, que me sigas amando, porque yo todo esto no me lo puedo dar a mí mismo, no me lo puedo dar a mí mismo. Por lo tanto, digámosle hoy a Jesús: quiero que todo lo que tengo te pertenezca. Y esto es lo que hace un súbdito a su rey, ¿no? Quiero que mi ser, mi corazón, mi voluntad, mi vida sea
tuya. Y así lo reconocemos como Rey. Y ahora nos adelantamos un poquito, aunque a Mossèn Xavi no le gustaría, pero nos adelantamos un poquito a la Navidad. Reconocemos a Jesús como Rey, ¿no? En ese niño, en esa cuna. ¿Y por qué digo esto? Pues porque vinieron muchos a ofrecerle cosas, ¿no? A darle, pues a rendirle esa adoración y ese honor, ¿no? Pues nosotros nos sumamos ya en este último domingo del año litúrgico, nos adelantamos y queremos, ¿no?, seguir viviendo pues en ese reconocimiento de Jesús como Rey, para que pertenezca, custodie pues toda nuestra vida, todo nuestro ser, ¿no?, nuestra voluntad y nuestro corazón. Pidámosle a María, ella que también es reina porque Jesús quiso que también participara de esa realeza, que nos ayude a descubrir, ¿no?, como el buen ladrón, ¿no?, el que se arrepiente y descubre a Jesús como el que le puede dar lo que necesita. Ese buen ladrón descubrió la necesidad del perdón, de la salvación, y se lo pidió. Pues ese buen ladrón, arrepentido, pobre de espíritu, que Jesús promete, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, le da esa participación también del reino. A todos, por el bautismo se nos ha dado, pues que seamos dignos, ¿no?, de este honor de recibir pues ese reino de los cielos que Jesús nos ha regalado, siendo Él el Rey y siendo Él quien nos salva y nos lo otorga. Y ahora juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos confiadamente y pidamos que el reino de Dios esté cada vez más presente en nuestro mundo. Oremos diciendo: venga a nosotros tu reino. Por nuestra Iglesia, que dé siempre testimonio de esperanza, de espíritu, de concordia, de servicio a los pobres. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Por el Papa, nuestro obispo, por los sacerdotes y diáconos, por los religiosos y religiosas, que con su vida y su palabra sean estímulo de nuevas vocaciones al servicio de la Iglesia. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Por nuestro país, que cada día avance por los caminos de la justicia, la solidaridad, la paz y el amor.
Oremos. Venga a nosotros tu reino. Por los más necesitados, por los que pasan hambre o sed, por los forasteros, por los enfermos, por los presos, que puedan experimentar el amor de Dios a través nuestro. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Por todos los difuntos, nuestros familiares y amigos, que reciban el premio de la vida eterna en el cielo. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Por la paz en todo el mundo, para que las guerras y toda violencia acaben y en todos los corazones haya la verdadera paz. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Por todos nosotros, que la Eucaristía que celebramos nos ayude a vivir cada día más unidos a Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Escucha, Padre, nuestras oraciones y danos tu gracia para que se abra paso entre nosotros tu reino de paz, justicia y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo su poder a la creación entera, integrara en tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Juan José, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a la prima a Gloria, ¿no? Gloria. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Para todos aquellos que no pueden recibir ahora la Eucaristía porque no está todavía dispuesto su corazón, o por aquellos que están viendo esta celebración a través de Internet, pueden rezar esta oración. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe nunca de ti.
Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, la paz Vine tu perquè no sé què estàs dient. Què? Bueno, claro, hoy era el último domingo del año litúrgico, pues el domingo que viene es el primer domingo de Adviento. Sí, gracias, Moniquet. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Podéis ir en paz.